Y ahora corresponde al Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Rossetti. Muchas gracias, señor presidente. La base industrial y tecnológica de la defensa es un elemento primordial en la obtención y mantenimiento de las capacidades militares que precisan las Fuerzas Armadas para poder cumplir las misiones encomendadas. Por otra parte, la industria de defensa nacional constituye un elemento fundamental de la innovación tecnológica y generadora de empleo cualificado en el ámbito nacional, algo que ha de tenerse muy presente en el marco de la situación inducida por la pandemia que ha venido a unirse a la crisis económica subyacente. Ambas vertientes de la industria de defensa militar e industrial, generadoras de innovación tecnológica y de impulso económico, han sido tenidas en cuenta para determinar las recomendaciones del Grupo Parlamentario Vox como conclusión de la propuesta de resolución que me dispongo a exponer a vuestras señorías. El Gobierno español debe invertir con mayor decisión en un sector que, como se ha puesto de relieve, es decisivo para el porvenir del país, tanto por su alto componente tecnológico, elemental para poder exportar, como por los altos retornos que genera. El Gobierno debe ser un aliado fiable para la industria, que asuma y mantenga sus compromisos, promoviendo la innovación y mejorando la competitividad del sector mediante un marco regulatorio favorable y facilitador. No es hora de poner trabas. La producción de la industria de defensa se reparte entre los destinos, como sabemos, la demanda del Estado y las exportaciones, que suponen aproximadamente un 18 y un 80% de la facturación de las empresas. Dado el hábito de nuestros gobiernos, de uno y otro signo, de posponer el gasto militar, aún con presupuestos francamente expansivos, la única vía practicable para el sector es la exportación. Como todos sabemos, las empresas españolas del ramo son altamente competitivas, generando negocio allende nuestras fronteras. No obstante, el pasado 28 de abril el Consejo de Ministros aprobó una modificación del Real Decreto 679/2014 de control de comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, mediante la cual se intensificarán por la JIMDU los controles en materia de exportación de material de defensa y otro material en determinados casos y para controlar adecuadamente las exportaciones cuando así lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses españoles. Esta modificación, que solo viene a insistir en lo explicitado por la Ley 53 de 2007, introduce, sin embargo, un nuevo mecanismo ex post, materializado en un certificado de último destino, que puede desalentar a los posibles demandantes ante la posibilidad de que el exportador, haciendo uso de la facultad que se arroga, limite su libertad de acción en el curso de un determinado conflicto, prohibiéndole el eventual uso del armamento o material adquirido. Pone así en peligro la única salida que tiene la industria española de defensa, es decir, el mercado exterior. La medida en sí misma perturbadora es un tanto contradictoria porque, según reza el informe Perspectiva de la Industria de Defensa, elaborado por el Ministerio de Defensa del año pasado, para mejorar el comportamiento de este sector es necesaria la creación de un marco regulatorio facilitador de la actividad, lo cual implica, a tenor de la exposición al reciente decreto, tener en cuenta no solo la sensibilidad de la operación, sino también los intereses nacionales. Pues bien, ¿cómo pueden vuestras señorías considerar un marco facilitador de la actividad exportadora desalentar a posibles demandantes poniendo en cuestión sus decisiones en un hipotético escenario futuro? Se ha arguido en esta misma comisión que algunos de nuestros socios y aliados, que son referentes internacionales, aludiendo expresamente a países como Estados Unidos o Alemania, cuentan en su normativa con sistemas de control semejantes a los que ahora se establecen en la nuestra. Se ha señalado también por algunos grupos parlamentarios, Arabia Saudita, por cierto, segundo presupuesto de defensa del mundo en relación al tamaño de su PIB, como país de destino inadecuado, aludiendo al conflicto del Yemen, cuando es destinatario de uno de los principales encargos a la industria nacional, las 5 corbetas que se están construyendo en Navantia, San Fernando. Se olvida con ello, en primer lugar, que los países exportadores muy consolidados en los mercados no se ven afectados de igual manera por tales trabas y, con riesgo de ser reiterativos, debemos recordar una vez más que nuestros socios y aliados están respaldando a Arabia Saudí en un conflicto en el que no solo se juega la propia seguridad de ese país, sino el equilibrio de una región tan sensible para nuestros intereses. ¿Les suenan las palabras sensibilidad e intereses? A nosotros sí, están en el texto de la disposición que citamos. Las relaciones internacionales, señorías, no son un juego de niños entre buenos y malos, y con demasiada frecuencia las apelaciones a grandes principios morales ocultan intereses ideológicos partidistas que no deberían tener cabida en esta Cámara cuando son contrarios al interés de la nación y a la seguridad y prosperidad de sus ciudadanos. Dejemos, pues, que el Gobierno tome sus decisiones y se someta al control parlamentario, sin que para ello sea necesario establecer mecanismos que solo pueden perjudicar a las empresas y al interés público. En este sentido, el informe señala
que la viabilidad de muchas de las empresas de defensa se apoya en la diversificación de mercados. Es necesario, por tanto, identificar oportunidades de exportación dentro de un sector regulado y controlado, donde el apoyo institucional gubernamental resulta esencial para generar medidas de confianza entre gobiernos. Mal podemos lograrlo, señorías, si la burocracia viene a unirse a los prejuicios ideológicos, socapa de moralidad. Me permitirán quitar un poco de hierro a la cuestión con un ejemplo. En el apartado de negaciones del informe encontramos entre las mismas una licencia de exportación de un paracaídas con accesorios por valor de 370.657 euros con destino a la Fuerza Aérea de Pakistán. Pues bien, la razón que se aduce para negar esta transacción es el criterio número 4, mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, de la Posición Común 2008-944 de 8 de diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Según este precepto, los Estados miembros denegarán la licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor previsto pueda utilizar la tecnología o los equipos militares cuya exportación se propone para agredir a otro país, etc. Pues bien, una lectura estricta del precepto reproducido conduciría al fin de las exportaciones de material de defensa de cualquier país. Veamos si no. El apartado A, subsiguiente, se refiere como supuesto de hecho a la mera probabilidad de un conflicto armado. Pues bien, en un mundo en el que las amenazas y los desafíos de seguridad tienen un carácter complejo y transnacional, y estoy citando la última Directiva de Defensa Nacional española, parece imposible excluir tal probabilidad. Así pues, caso de haber sido esta tomada en consideración, pues los vecinos de Pakistán habrán respirado con alivio al ver que España denegaba a su enemigo potencial la exportación de un paracaídas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox ha formulado, entre otras, las siguientes recomendaciones. Derogar el Real Decreto 494-2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679-2014, de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Promover en las instituciones europeas una revisión de la Posición Común de 8 de diciembre, antes aludida, por la que se refieren las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, con objeto de crear un entorno propicio y facilitador para la exportación. Disponer que cada informe se presente en tiempo y forma, esto es, sin solapamientos, y que la comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio Exterior tenga carácter semestral, con objeto de mejorar la función de control al Gobierno. Y, por último, una propuesta: elaborar un informe que contemple el impacto que tendrían las empresas del sector de la industria nacional de defensa, una reducción impositiva del impuesto de sociedades al 12%. Muchas gracias.